Bueno, buenas tardes. Gracias a todo el mundo por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy empezamos un nuevo tipo de actividad en la facultad. Queríamos reencontrarnos con personas que han sido importantes en la historia de la Facultad de Filología y pensando en los primeros nombres, inevitablemente me vino a la mente Manolo Carrera, ya se lo he comentado, porque por varios motivos él ha estado realmente décadas en la facultad siendo catedrático de italiano, luego fue catedrático de mérito, también es una persona sumamente afable, gran comunicador, y yo realmente pensando en, aunque realmente él y yo no nos conocemos mucho a nivel personal, no está aquí porque sea íntimo amigo mío, eso quiero dejarlo claro, pero como digo, pensé que era quizá la persona adecuada para, bueno, para empezar un nuevo tipo de actividad, conocer un poco su faceta personal, su faceta profesional. También nos va a contar, espero, un cotilleo de la Facultad de Filología, cosas que todos queríamos saber, pero nadie se atrevía a preguntar. Y la estructura es muy sencilla, va a ser un diálogo con dos colegas suyos de departamento, colegas y amigos, con Miguel Ángel Cuevas y con Fernando Molina, a quienes quiero agradecerle también que se hayan prestado a esta encerrona. Y también quiero dar las gracias a Rocío Rojas Marcos, que ha hecho el cartel, que la verdad es que es muy bonito, ha quedado muy bien. Y bueno, yo termino ya dando las gracias de nuevo a Manolo por haber accedido a este atraco mano armada. Y bueno, seguro que va a ser una experiencia enriquecedora e inolvidable. Así que Manolo, bienvenido de vuelta a la que fue tu casa tantísimo tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, yo estoy absolutamente encantado de estar aquí, porque esto satisface varios sentimientos míos. Primero, el de reunir y estar acompañado por tantos amigos como estáis aquí. Y luego, porque, hombre, esto un poquito me calma la nostalgia de mis 42 años dando clase en esta y otras aulas de la facultad, que son bastantes, ¿verdad? 42. Y eso no se puede olvidar de la noche a la mañana. La verdad es que lo de jubilarse no es tan triste y penoso como la gente cree y como yo mismo creía, porque la vida es tan complicada que incluso jubilado tienes muchas cosas que hacer y que gestionar, y eso te quita las preocupaciones de la cabeza y un poco te quita la melancolía, ¿no? Pero la melancolía sí, sigue estando, sí. Cuando paso por la calle San Fernando, en la facultad, digo, 42 años, ¿y qué tiempos? Bueno, hubo de todo, ¿eh? Ya lo hablamos ahora, de todo, pero en general mucho más de bueno que de malo, ¿verdad? Y, y nada, y por lo demás, pues, eso, quiero agradecer a la facultad, al aula de cultura y a Nacho Guijarro, amigo y colega, esta invitación. Y quiero agradecer también a mis amigos de siempre y compañeros de departamento ya de tantos años, no tantos como los que tengo yo, porque soy jovencitos, pero ya se va sumando, ¿verdad? Miguel Ángel y Fernando. Bueno, y dicho esto, pues yo puedo hablar de unas cuantas cosas. Pocas sé, pero algunas, sobre todo las vividas por mí, en lo profesional y bueno, y también en lo personal, porque claro, nosotros para llegar a lo profesional pues tienes una trayectoria personal, unos estudios, unos lugares donde uno está. Y entonces pues yo estoy encantado de ver qué curiosidades tenéis y también ustedes, vosotros, podéis intervenir y preguntar lo que sea. Yo hago de, digamos, un poco de relator de los últimos, como digo, de las últimas 4 décadas de la facultad. A mí me gustaría que nos contaras, les contaras, sobre todo a los estudiantes. Yo agradezco muy sinceramente y profundamente a mis estudiantes, porque todos los que hay aquí son estudiantes míos, que quede claro. Les agradezco muchísimo. Bueno, también son de otras personas que rondan por aquí, pero han venido porque en este momento tendrían que estar en clase conmigo. Y les agradezco de corazón que estén aquí, porque los estudiantes son, iba a decir lo único bueno, pero para no ser radical diré que son lo mejor de la universidad. Y bueno, espero que lo que vamos a hacer hoy os resulte interesante y formativo. Entonces, sobre todo para que ellos lo conozcan, yo te preguntaría,
que nos contaras tu vida, que nos contaras tu vida hasta que llegas aquí y por qué te dedicas a la italianística. Muy bien. Bueno, eso son toda una larga biografía, ¿no? Yo tuve una vida, desde la época de Adán no empiezo, pero empiezo desde la infancia, eso sí, para que quede cosa. Tuve una vida infantil más bien trashumante, porque mi padre era guardia civil y en aquella época, esto estamos hablando de los años 50 y 60, del Pleistoceno, ¿verdad?, del siglo pasado, pues a los policías, guardias civiles, en fin, sobre todo, los cambiaban a menudo de sitio, de localidad. Por necesidades del servicio y bueno, porque también había el criterio, no sé si sigue existiendo, de que los agentes de la autoridad no deben confraternizar demasiado con la población. Es mejor que los policías y los guardias civiles no sean demasiado amigos de aquellos a los que tienen que proteger y servir y controlar. Bueno, eso hacía que yo de niño cada 2 años estuviera en un pueblo distinto del norte de España. Entonces, la escuela elemental yo la hice en Santander, en Orense y en Asturias. El bachillerato hice 2 años en Pamplona, en Navarra, y el resto en un colegio de Tarragona, en Tortosa. Luego ya, eso fue una cosa, ya no me lo creía. Estuve 6 años seguidos en Salamanca, donde hice la selectividad y la carrera. Y bueno, abreviando un poco, a Salamanca llegué porque en esa época mi padre había sido trasladado a Zamora. Bueno, entonces pues lo más cercano era Salamanca. Y en Salamanca hice filología románica, estudié, que era hispánicas. Se llamaba así, pero era hispánicas. Y tenía bastante francés, un poco de rumano y algo de italiano. Poquísimo de italiano. Y bueno, mi idea, yo lo que quería es pues ser profesor de instituto. A mí me gustaba mucho, yo había elegido hacer letras porque me gustaba mucho leer, escribir, publicaba algún cuento y también por otra razón. Eran tiempos difíciles. Había pocos centros educativos en aquel entonces. Cuando yo hacía el bachillerato, en España había, lo he mirado el otro día para confirmar, 119 institutos de enseñanza media. Teniendo en cuenta que en España hay 52 provincias, toca a 2,2 institutos de enseñanza media por provincia. Era difícil, ¿no? De hecho, en Sevilla, el San Isidoro fue el único instituto durante 80 años. El único instituto de la ciudad, una de las ciudades más grandes de España. Luego vinieron el Velázquez y el Murillo para chicas. En 1968 estaba yo ya en tercero de carrera. Inauguraron el Fernando de Herrera. O sea que era difícil estudiar. Y universidades había, pues, yo creo que unas 12 o 15. Bueno, era muy costoso para los padres hacer que los hijos estudiasen, porque tenía que... Los que éramos de pueblos, vivíamos en pueblos, necesariamente teníamos que ir a ciudades, en fin. Incluso para el instituto, entonces, los institutos normalmente, pues, bueno, íbamos casi todos a colegios. Colegios, ya que estoy dando números, en aquella época había en España 900 colegios. Y así, entonces los chicos de los pueblos íbamos a los colegios, estudiamos allí y luego nos examinamos en los institutos, ¿no? Bueno, todo eso costaba dinero y la economía no era tan boyante. Yo necesitaba una beca para hacer la carrera porque tenía que estar en Salamanca, mis padres me tenían que estar pagando una pensión, los gastos, necesitaba una beca. Había algunas otras cosas que me gustaban. Me atraía medicina, por ejemplo. Y también, claro, no tenía yo una vocación muy clara, me atraía también económicas. Pero me encantaban las letras también. Y luego yo tenía una cosa segura, por las notas que había tenido y por mi itinerario anterior, que
si hacía letras, yo sería capaz de mantener la nota mínima de notable o incluso de sobresaliente, que es lo que se exigía para mantener la beca en los 5 años de carrera. Digo, si hago medicina, igual en bioquímica me cargan, y adiós beca. Y entonces, adiós, ahí se terminó, hasta aquí hemos llegado. En económicas hay estadística, estadística. Yo más bien siempre era de la rama de letras. En estadística me cargan y adiós beca. Entonces, ¿dónde yo me defiendo y me siento bien en letras? En letras me siento bien. Pues, ¿qué remedio hay? Este mismo razonamiento lo ha hecho un importante catedrático también de esta universidad. Coincidimos los dos. ¿De verdad tú también razonas? Y dijo, sí, si no, yo no hubiera podido. Entonces, eso ya me hizo decidirme, ya por letras. Digo, ahí efectivamente, bueno, siempre mantuve la beca, los 5 años de carrera en Salamanca, no pagaba matrícula, en fin, me daba un dinerito. Eso ayudó a mis padres, aunque yo era hijo único y tampoco era que pasáramos estrecheces, pero en fin. Hice la carrera entonces en Salamanca, sí, en fin, con mucho gusto. Me gustaba mucho la materia, los compañeros eran muy agradables, la ciudad estupenda. Salamanca, claro, es una maravilla también como ciudad, mientras te estás formando. Luego podemos hablar un poco de ciudades y de profesores y de universidades. Y bueno, yo tenía la ilusión de ser profesor de instituto. Yo quería presentarme a las cátedras de lengua y literatura española de instituto, esa era mí, y por eso hice románicas que eran de verdad hispánicas en realidad. Voy llegando un poco a lo que... cuando hacía quinto, un día iba por la calle en Salamanca y veo de frente por la otra acera que venía don Fernando Lázaro Carreter. Don Fernando Lázaro. Para nosotros casi nos poníamos de rodillas cada vez que lo veíamos, ¿no? Era un hombre además corpulento, imponente, y le teníamos un respeto bárbaro. Yo le tenía una especial devoción, me encantaban las clases, nos hablaba del estructuralismo, del formalismo ruso, eran clases fantásticas, estaba siempre encantado. Hago un inciso para los estudiantes. Fernando Lázaro Carreter, aparte de ser un eminente catedrático, terminó siendo el presidente de la Real Academia Española. Una persona de una talla intelectual extraordinaria, una persona que ha marcado el inmediato pasado de la cultura española. Exacto, sí. Fue uno de los, se dice, príncipes de la filología española. Él y luego creo que mi amigo, aunque no estén muchos de acuerdo, Paco Rico, es el siguiente. Son los dos príncipes en la edad moderna, después de Menéndez Pidal y de Damaso Alonso, Fernando Lázaro Carreter y Francisco Rico. Bueno, total, era mi profesor allí en Salamanca y entonces desde el otro lado, yo intenté mirar para otro lado. Bueno, tanta impresión nos causaba y tanta sensación de respeto, que me acuerdo que a veces los estudiantes íbamos a una piscina en Salamanca que estaba en un hotel a 6 kilómetros de la ciudad. El hotel Las Torres, tenía una preciosa piscina, sacamos la entrada y íbamos allí. Pero llegar no era tan fácil. Y un día 2 compañeros míos de curso no querían esperar el autobús, salen de la piscina, se ponen a hacer autostop, de repente para un gran Mercedes negro y se asoma don Fernando Lázaro. Dice, chicas, ¿dónde quieren ir ustedes? Y me dijeron, ay, casi nos desmayamos las dos allí con el traje de baño y la toalla y don Fernando Lázaro. Y dijimos, pues mire, suban ustedes, que yo las llevo con mucho gusto, las llevo. Bueno, pues yo iba por la calle y me hace... Yo digo, ay, Dios mío. Y voy, digo, buenos días, don Fernando, diga usted. Me dice, mire, Carrera, quería proponerle una cosa. Tengo un amigo en la Universidad de Aix-en-Provence que necesita un lector de español para su universidad. ¿A usted le interesaría? Claro, yo me quedé un poco perplejo ante la oferta y, claro, decirle que no a don Fernando. Pero, por otra parte, yo leía en los libros de literatura que muchos literatos habían sido lectores de universidad español. Y le dije,
Pues me gustaría, sí, quizá, pero debería preguntárselo a mis padres, si no le importa a usted, porque soy hijo único y, en fin, me dice, nada, pregúntele usted, pero rápido, dígame. Fui a hablar con mis padres y mi madre me dijo, oh, wow, un hijo solo y se quiere ir a Francia, wow. Y mi padre me dijo, vete, vete, ya verás cómo te arregles bien la vida. Bueno, entonces fui y me dice Lázaro, pues escríbale usted al profesor Guy Mercadier, un famoso hispanista. Y a vuelta de correo me escribe, me dice, querido amigo, lamento decirle que el lectorado que nos iba a dar el ministerio nos ha sido denegado. Pues no hay nada que hacer. Entonces fui a ver a don Fernando, estaba ya a su despacho, le digo, don Fernando, mire que no, el lectorado no lo dan, entonces pues no. Me dice, no se preocupe, tengo otro amigo en Italia, en Turín, que también necesita un lector. ¿Usted no querría ir? Digo, bueno, pues mire, ya que casi tengo la maleta hecha, sí. Y entonces me fui a Turín. Y eso, pues, cambió mi vida totalmente. Si hubiera ido a Aix-en-Provence, pues me hubiera dedicado luego a francés, hubiera sido, en fin, me hubiera gustado ser profesor de francés, pero sí, ya el camino estaba trazado, ¿verdad? Y en Turín trabajaste con Gianluigi Beccaria. Sí, en Turín, bueno, ese fue mi primer maestro, don Fernando Lázaro, ¿no? Luego seguí teniendo trato muy bueno con él hasta que se murió. Cuando venía a Sevilla, yo iba al aeropuerto a buscarlo, se hacía de chofer suyo con muchísimo gusto. Porque, como dice también Rico, el título de su último libro, Rico ha publicado hace poco un libro muy interesante sobre los maestros o los filólogos a los que él ha admirado siempre. Y se titula Largas lealtades, que en realidad es una frase de Gianfranco Contini, un famoso lingüista italiano. Entonces, habla de sus maestros con los que ha mantenido largas lealtades. Yo también he tenido una larga lealtad siempre con mis maestros. Pero allí al llegar a Turín, sí, estaba Gianluigi Beccaria, que es un famoso historiador de la lengua. Y bueno, yo en principio, cuando sí había avisado a don Fernando, mire, pero yo es que quería ser catedrático de instituto. Y me dice Lázaro, ¡oh, fantástico! Usted se va allí, es un departamento de español, el de Turín. Usted se va allí hay una estupenda biblioteca. Los lectores dan pocas horas de clase. Usted allí, después de clase, se coge los libros, se va a la biblioteca y se prepara las cátedras de instituto. Y luego viene a España y lo hace. Digo, pues fenomenal. Bueno, pero no. Luego ya, cuando llegué allí a Turín, ya empecé a aprender un poco de italiano y digo, Manzoni, ¿qué es esto de los novios? Y por mis hijos, digo, Dante, yo quiero leer esto de Dante y Petrarca. Porque, hombre, ya, claro, nos habían dado mucha caña en Salamanca con el Caballero de Olmedo y la vida de sueño. Hombre, tampoco desmerece. Tampoco desmerece, no, pero ya tú dices, hombre, pues un poco de novedad no me disgustaría. Y bueno, y allí estuve 3 años. Y ya desde Salamanca me avisaron. Y ahí se quitó todo mi interés por las cátedras de instituto. Me dijeron, probablemente en Salamanca se va a crear filología italiana. Necesitaríamos gente, quizá te llamemos. Entonces ya me puse a hacer una tesis doctoral y ya me puse en el disparadero. Sí, pero te pasa como a mí, que tenemos como 2 almas, al menos al inicio. Luego hemos optado por una y hemos vendido la otra, pero una de tus primeras publicaciones importantes es una edición de Tirso de Molina. Pues, o sea que tienes alma de hispanista vertido a la italianística. Sí, claro, sí, porque, bueno, y la verdad, claro, no quiero dármelas aquí yo digamos, de esteta de la literatura, pero un libro que me gusta mucho tener y llevar en la maleta incluso cuando voy de viajes es El Quijote, porque hoy es el único libro que lo abro por donde lo abro, hago a veces así, ¡plaf!, a ver qué sale. Y me pongo a leer y me parto de risa. Yo eso no debería decirlo, porque, hombre, que el Quijote sirva para partirte de risa,
es poco serio un profesor de literatura, pero es que es infalible, es que es fantástico, es que es maravilloso. Sí, al llegar a la segunda o tercera página ya digo, es que es increíble esto. Es una cosa absolutamente maravillosa. Yo siempre he pensado debió ser un extraterrestre, eso, porque que un humano haya escrito una cosa como el Quijote, tan maravillosa, ¿verdad? Pero claro, sí, y al principio estando allí, me encargó un amigo de Barcelona que tenía relación con una editorial y me dijo, ¿tú querrías preparar una edición de Tirso de Molina? Y yo digo, pues vale, sí, lo preparé y se publicó, pero fue lo único que tengo de español. Que, por cierto, tampoco... Has escrito sobre el Pasolini español, sobre el falso español de Pasolini. Exacto, también has escrito. Sí, también. Sí, bueno, pero eso fue un articulito. Porque yo me cansé, no sé si decir cansar, me decepcioné un poco con los estudios literarios, ¿sabes? Sí, porque yo veía demasiado debate, casi demasiado impresionismo. A mí me interesaba algo, yo quería estudiar algo que se tocase con las manos, que fuese más experimental, y la lengua me parecía más. Y por eso dejé pronto las veleidades literarias y me pasé a las cosas. Yo recuerdo las primeras reuniones de nuestro departamento, recién en nuestra área de conocimiento, que creó Manolo, ¿no? y donde yo tuve la suerte de caer casi inmediatamente. En algún tiempo fuimos los dos únicos profesores de italiano de esta casa. Y yo recuerdo cuando ya empieza a crecer el departamento, yo siempre me he ido por la vertiente literaria, y Manolo diciéndome, pero bueno, ¿qué es esto de la metáfora de la abeja en el canto tercero de no sé qué? No, hombre, no, las cosas son más concretas. Esto se dice así, a la frase se construye así. Déjate de tonterías de crítica literaria. Pero no lo consiguió. Sí, la verdad es que me pareció más útil la lengua. Yo digo, ¿qué puedo hacer de útil en la vida? Eso quería preguntarte algo sobre este tema del que estás hablando. Yo dije, oye, la lengua es que es muy importante comunicarse y manejar lenguas, y es un mercado muy potente además, y yo creo que y a eso se unió también una cosa. A veces yo siempre he sostenido que a veces de pequeños detalles se producen grandes cambios. A mí me ha ocurrido así en la vida algunas veces. Cuando estaba así un poco yo desilusionadamente de la literatura, me pidieron que diera una conferencia de lengua. Y bueno, yo la di. Y cuando terminé, un amigo me dijo, oye, me gusta mucho más eso que cuando hablas de literatura. Y eso un poco me animó, ¿no? Y luego, pues, claro, me parece que eso de la comunicación, pues es una cosa muy importante. Y lo que modestamente he intentado, digamos, la investigación mía ha consistido en facilitar las cosas para que los italianos aprendiesen español y los españoles aprendiesen italiano. Más o menos a eso es a lo que me he dedicado. Tanto en la investigación pura y dura, como artículos, siempre miraba qué problema tiene un italiano para aprender a usar el artículo español. Esto sí. Y lo mismo, ¿verdad? Bueno, eso es, en fin, así empecé dentro de ese campo que se ha llamado luego lingüística contrastiva, ¿no? Y eso, pues, me ha dado mucho gusto, pero por cosas incluso así muy materiales, ¿no? Que hayan hecho una recensión buena de un libro, bueno, de un artículo, pues me parece bien, pero hay cosas que me han encantado. Por ejemplo, ir por Buenos Aires, iba paseando por una acera delante del Teatro Colón, mirando, y miro para abajo y veo un chico con pinta un poco indígena tenía, que llevaba un libro así, que era bigramática italiana. Estaban usando ahí en Buenos Aires, me dio un gusto bárbaro. Otra vez Santiago de Compostela, estaba sentado en una cafetería, llegan 3 chicas, muy risueñas, muy alegres, se sientan en la mesa de al lado, ¡pum!, sueltan los libros, y 2 llevaban libros míos. Digo, ¡ah, qué bonito! Y claro, nunca pregunto para que no me pase como cuenta que le pasó Víctor Shklovsky. Shklovsky
fue uno de los creadores del formalismo ruso. Escribió algunos libros fantásticos, por ejemplo, traducido al español, uno que es Teoría de la prosa. Los formalistas rusos son los que crearon la crítica literaria moderna, no impresionista, sino desvelando cuáles son las técnicas, los elementos de una narración, de una novela, qué es una digresión, qué es una función. En fin, es muy interesante todo lo que hicieron los formalistas rusos. Víctor Shklovsky nació en 1893 en San Petersburgo y murió en 1984. Bueno, él le contó a un amigo mío, que vosotros conocéis, Piermarco Bertinetto, que es catedrático de lingüística de Pisa, y Bertinetto me lo contó a mí, que un día iba Shklovsky en el metro de Moscú, ¿no? Y delante de él iba un chico joven con una mano agarrado a una barra para sujetarse y con la otra el libro abierto suyo, el último libro que acababa de publicar Shklovsky, que era una teoría de la prosa. Así un largo viaje en el metro. Y al cabo de un rato el chico baja el libro y se pone un poco así a mirar. Entonces Shklovsky, yo lo miré y le dije, lo veo usted muy interesado en el libro. ¿Le gusta? ¿Es interesante? Y me dice, es maravilloso. Es una teoría completamente nueva de la literatura para entenderla perfectamente. Pero, disculpe, usted es ya demasiado mayor para entender estas cosas. Sí, pues... No quiero que me pase eso, que me diga que usted es demasiado mayor para esto. Bueno, ¿puedo preguntar? Sí, claro. Perdón. Bueno, ya ven ustedes, entre otras cosas, Manolo, una de sus muchas cualidades es que es muy buen conversador. De hecho, estaba temiendo que iba a hablar de lo que yo le quería preguntar ahora, antes de que yo... no, yo quería comentarte, bueno, buenas tardes a todos, aunque demos un salto en el tiempo, luego si acaso volvemos atrás, sí. De tu bestseller, tu gran libro que se ha vendido, que lo acabas de mencionar, por cierto. Por una parte está el curso de lengua italiana, que son 2 volúmenes, una obra que se ha vendido muchísimo, ha tenido muchas ediciones, y luego se sacó una versión abreviada, que es esa que tienen ahí en el cartel, el manual de gramática, pero antes que ese manual hubo 2 volúmenes mucho más extensos, una parte práctica y una parte teórica, que es con la que, por ejemplo, yo aprendí italiano. Entonces, bueno, me gustaría que nos hablara un poco de esa, cómo nació ese libro. Sí, has mencionado a Francisco Rico. Sí. Yo vine aquí en el año 1979. Se estaba creando la Facultad de Filología, que se había desgajado de Filosofía y Letras. Filosofía y Letras se había convertido en 3, Geografía, Historia, Filología y Filosofía. Y la Facultad de Filosofía, claro, había quedado, eran pequeñitas, ¿no? Querían reforzarse y entonces dijeron, pues tenemos que tener catedráticos de todas las lenguas, por lo menos de las lenguas principales que vamos a estudiar, que no hay. Entonces hay que convocar una cátedra de alemán, otra de italiano. No hacía falta de clásicas, porque clásicas aquí siempre fue muy potente, ya lo era entonces, no necesitaban traer a nadie. Hispánicas también. Francés, bueno, necesitaba un catedrático. Entonces crearon varias cátedras y así vino Luis Acosta por alemán, Alicia Higuera por francés, yo vine por italiano y cuando llegué, como natural, yo había estudiado como un loco, ¿no? Había hecho las oposiciones, que eran en aquella época tremendas, para venir aquí, 6 días en Madrid, haciendo exámenes, cada día uno, que a veces duraban 8 horas. Era un sistema totalmente diferente del actual, no iba por publicaciones. Eran exámenes de saber, había que saber, te examinaban. A ver, hable usted durante 1 hora, por favor, Torcuato Tasso. 1 hora sobre Torcuato Tasso. No, o sea, era una cuestión de saber. Entonces había que haber estudiado locamente, Pero cuando llego aquí veo que para italiano solo había 2 asignaturas. Lengua y literatura italiana 1 y lengua y literatura italiana 2. Y los chicos, los alumnos, no habían estudiado previamente italiano. No es como francés, que venían del instituto, inglés, no, italiano no. Entonces, claro, yo llegaba, y libro y libri, la casa le case. Ciao, ¿qué me respondes? Ciao, sí. Buongiorno, buongiorno. Al cabo de unos meses digo,
todo lo que he estudiado yo y todo para esto, digo, tengo que sublimar. ¿Y qué hago? Se lo comenté a Vidal Lamigi, que era mi decano entonces, que era un lingüista, que tenía algún manual, que se, en fin, muy difundido. Le digo, oye, tengo que sublimarme un poco porque si no me deprimo un poquillo, porque es que... me dice, ¿podías escribir unas buenas gramáticas teóricas con buena teorización que te sublime? Bueno, entonces pensé, bueno, pues puedo hacer eso. Y entonces escribí la primera, que era el curso de lengua italiana, se publicó en 1964, eran 2 volúmenes, uno teórico y uno práctico, cada una de 600 páginas. Que luego salió una recensión en Canadá, en una universidad diciendo, por Dios, no hay gramáticas de italiano, y acaba de aparecer una de 200 páginas. Bueno, pues la hice y... Sí, hice la gramática esa y había venido, estaba terminando Francisco Rico había venido aquí. Y como digo, éramos amigos habíamos coincidido en algún congreso. Y me dice, ¿qué estás haciendo, Manolo? Él había venido a una conferencia. Digo, pues mira, estoy terminando una gramática italiana. Me dice, dámela a mí, que te la publico en Ariel. Me dijo, además, oye, estarás estupendo porque mira, está la de Alcina Fran para español y una de Martinet para francés y la tuya para italiano. Buena compañía, ¿no? Digo, bueno, vale. Y se la di y se publicó en Ariel, sí. Y bueno, no había gramática, había gramáticas de los años 40, ¿verdad? Que ya, hombre, claro, eran difícilmente usables, ¿no? En clase. Y entonces, pues bueno, aquello se vendió muy bien y la editorial me dijo, bueno, 2 tomazos, cada uno de 600 páginas, haz un resumen, porque nosotros sabemos, en el mundo editorial, que si no lo haces tú, lo hará alguien. Resumiendo tus libros y pondrás su nombre. Y entonces lo hice y se hizo el manual de gramática italiana, que ha, digamos así, canibalizado al otro. Ahora el otro, desde el año pasado ya no se publica porque bueno, ha sido un libro pues, muy afortunado. A veces coincide que hay un nicho, hay un hueco, y entonces pues se ha usado mucho aquí en América también, veo, cuando he ido a los congresos y aún ahora alguna vez que por casualidad, miro a ver qué están haciendo en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, miro alguna bibliografía y, en fin, porque tampoco hay tanto, ¿verdad? Y porque además los problemas que tienen los alumnos hispanohablantes de América cuando aprenden italiano es el mismo que los que tienen los alumnos nuestros de aquí, o sea que los manuales les son útiles. Y así nació la cosa, así, o sea, por eso, como te digo, una sublimación. Luego el otro es un libro que he tenido la suerte que se haya difundido, creo que deben ser unas 40 ediciones, ha salido por lo menos. Luego, una vez que hice eso, pues algunos amigos italianos me decían, oye, ¿por qué no haces algo parecido para el español? Aprovechando ese trabajo que has hecho y haces una gramática contrastiva de español para italianos. Bueno, pues entonces me animé también y hice una gramática, es esa pequeña que aparece ahí en rojo, que está editada por La Terza, que es una gran editorial italiana, que también llegó un momento oportunísimo. Había un nicho, hacía falta una gramática y va también por la edición número 35 o 40. Sé que eso ha sido una suerte de llegar en el momento justo y satisfacer una necesidad, porque si no, a lo mejor pues te matas a publicar, pero hay otras cosas, o no llegan. O sea, que fue una cosa así afortunada, ¿no? Pura suerte. Aparte de la casualidad que te llevó a la italianística, igual que a mí en última instancia. Porque tú también habías empezado yo era hispanista y con español. Me fueron mal las cosas en la Universidad de Alicante. Alguien intentó prescindir de mí y lo consiguió. Me echaron de la universidad y entonces se cruzó Carlos Romero, que era catedrático de español y catalán en la Universidad de Venecia, y bueno, el caso es que acabé allí. Pero el cruce definitivo para mí fue el cruce contigo. Conocí en un tren yendo a Italia a un par de estudiantes de Sevilla, chicas, y me hablaron de que en italiano, nos lo ha dicho Rubén,
Rubén era Rubens Piovano. Nos ha dicho Rubén, que era el lector, que van a salir plazas en italiano. Entonces yo poco después vine a Sevilla, estaba haciendo una tesis doctoral sobre Blanco White, conocí a Antonio Garnica, que era un ser extraordinario, extraordinariamente generoso, el mayor especialista en Blanco White, puso a mi disposición materiales inéditos que luego edité yo, porque él me los regaló, ¿no? Y le conté de esta historia. Me han dicho que en Sevilla, y me dijo, sí, está Manolo, un buen tipo, Manolo Carrera, buen amigo, pero déjate querer, me dijo Garnica. Y poco después, en un congreso, semanas después, en el Congreso de Salamanca, fue donde te conocí. Y a ti te debió gustar lo que yo hice allí, me viniste a decir que se iban a abrir posibilidades en Sevilla si podías contar conmigo. Y yo te dije que, por supuesto, que agradecidísimo, ¿no? Al cabo de un año, en efecto, me llamaste, vine para acá. O sea que este tipo de circunstancias hacen, te acabas dedicando a una cosa, pero si te acabas dedicando a esa cosa, es porque en esa cosa, en este caso, en la cultura italiana, hay algo que te atrae poderosamente. ¿Qué te atrae a ti de la cultura italiana como para haber decidido cambiar tu vida hacia la italianística? Bueno, a mí primero me encantó Italia. Claro, yo llegué allí, era el año 1971, aquí estaba Franco todavía, eran los tiempos, en fin. Llegué a Italia y aquello pues me encantó. Porque claro, podía hablar de lo que quería, podía... Tampoco eran años fáciles ver en Italia. películas poco censuradas en Italia. No, bueno, eran años duros. Años duros en Italia. Sí, pero había una cosa, Italia era la maravilla de Europa en aquel momento. Los años 60 y 70, los cantantes italianos, Domenica Modugno, Ornella Vanoni, Gigliola Cinquetti, Rita Pavone, esto. Luego la moda era Italia, Entonces, los zapatos bonitos, las camisas de seda, que yo ahorraba y me las compraba. Y de hecho, estando aquí en Sevilla, ya seguía comprándome camisas italianas e incluso llegué a comprarme una pequeña lavadora de plástico para que no la rozaran las palas de una lavadora normal metálica. Bueno, Italia era el modelo de Europa. Yo siento un poco que ahora eso se ha ido perdiendo un poco. El cine, pero Antonioni, Fellini. Bueno, había pasado el neorrealismo ya, pero el cine era maravilloso. O sea, a mí me encantó todo aquello, ¿no? Y yo dije, esto es lo mío. Y claro, luego también, pues cuando empecé con italiano, como decía, pues empezó a gustarme la literatura italiana y a leer, y ya decidí hacer la tesis, sabiendo que a lo mejor iba a Salamanca sobre Cesare Pavese, que fue mi autor, cuando yo todavía era literato, no era lingüista. Y bueno, y entonces yo he tenido siempre el mito de Italia. Y yo, a veces, alguna vez se lo he comentado a los embajadores, cuando nos hemos reunido en Madrid o nos hemos encontrado por ahí, digo, sí, es que yo en realidad he sido un agente vuestro toda la vida, he sido un agente propagandista de Italia, pero convencido, porque me gusta todo. La comida, en fin, siempre me ha gustado. La comida, bueno, ya sé que es una cosa anecdótica, pero por ejemplo me encantaba cuando iba con mi hijo pequeñito, ahora ya tiene 28 años ya. En Italia, en cualquier restaurante puede comer un niño de 1 año o 2 años, porque hay comida para él, estupenda pasta, sabrosísima, con natas, con cremas. Cuando iba aquí a España, con mi hijo pequeño, siempre, oiga, para el nene, ¿qué tendrían ustedes? Quizá una pechuguita de pollo para el nene, o sea, la comida, no, en Italia no, hasta la comida, o sea, siempre he tenido un enamoramiento total de Italia, y aún ahora, ¿no? Claro, ya, bueno, no compro ya las camisas en Italia porque realmente ahora ya las de Adolfo Domínguez o esto son tan bonitas como las italianas, y ahí España ha mejorado mucho y en estas cosas de la moda ya se ha puesto al nivel de la moda italiana, creo, ¿no? De hecho, claro, nunca hubiera imaginado en aquella época que un día en Turín
la zona más elegante de la ciudad, Vía Roma, en los grandes soportales hay un gran Zara al que las chicas italianas van corriendo como sitio genial para comprar ropa española, ¿no? En aquella época no, la ropa española no, en fin, no. O sea que claro, todo eso ha ido cambiando y bueno, y claro, y allí, pues yo fui allí con 23 años y allí tuve grandes amigos, amigas, en fin, era otra cosa. Era un mundo muy atractivo que nunca ha perdido pues, el interés para mí, claro, luego ya por razones de trabajo, ¿no? ¿Y la universidad italiana y la española frente a frente, qué nos dices de ellas? Pues mira, cuando llegué me quedé un poco desorientado porque las asignaturas eran todas monográficas, oye. Por ejemplo, llegué en el departamento de español, había... Bueno, yo mencionaba antes a Gianluigi Beccaria, el gran historiador de la lengua, que era mi jefe supremo, porque él había sido lector de español en Salamanca y entonces se ocupaba un poco. Pero había un profesor titular, que ha sido siempre un gran amigo mío, Aldo Rufinato, que me explicaba muchas cosas de crítica literaria, en fin, de literatura del siglo de oro, es también uno de mis maestros, ¿no? Y le digo, ¿y tú qué curso das? Me dice, yo Gonzalo de Berceo. Digo, uy, Gonzalo de Berceo. Todo un curso sobre... O sea, ¿tú solo hablas de Gonzalo de Berceo? Digo, solo. Digo, pero si los chicos aquí no han estudiado en el bachillerato de literatura española. ¿Y con eso cómo hacen? Dice, ellos se compran una historia de la literatura española y se la estudian por su cuenta. Aquí no damos clases panorámicas. Esto no es un colegio. Esto es un sitio hiperespecializado, la universidad. Yo pensé, pues es verdad, porque en España siempre nos han dado clases así un poco panorámicas, ¿verdad? Eso me pareció bastante curioso, con sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Pero era muy diferente, sí. Y claro, era una época en que había, yo creo, más conciencia, no sé, o teníamos más tiempo, pero el caso es que los jueves nos reuníamos siempre un grupo de 10 o 12 profesores a comentar un libro, cosa que luego en España eso nunca he visto que se hiciera en ninguna universidad, ¿no? O sea, había cosas estupendas de hábitos universitarios que creo que ya tampoco en Italia ahora se hace, ¿no? Pero fue por eso, o sea, que fue una especie como de enamoramiento y luego de percepción de diferencia, sí, era diferente el procedimiento, ¿no? Y sigue siéndolo, creo, porque sigue siendo. Sí. Los cursos monográficos siguen existiendo. Claro. Si hay algún curso general, solíamos ser los lectores, los encargados Eso de desarrollar el curso general. Sí. Yo noté el cambio en la propia Universidad Española entre mi ida y mi vuelta. O sea, yo me voy de España en el 84, termino la carrera en el 80, y mi carrera, en algunas asignaturas, con algunos profesores, concretamente con el que me enseñó formalismo, me hizo leer a Shklovsky, a Cervenka, a Mukarovsky, etc., era terminar la clase y nos íbamos al bar, un grupo de estudiantes y el profesor, y seguíamos hablando de literatura. En Italia me pasó más o menos lo mismo ya como lector, y cuando volví a España, a esta facultad, me encontré con que en el bar se hablaba de informática. Ya no se hablaba de literatura. Fue una decepción tremenda. Bueno, claro, es que los tiempos han ido cambiando y yo, una de las, como os he comentado otras veces, una de las cosas que me ha llamado siempre la atención y he estado muy atento es a todos los cambios e innovaciones que han ido pasando delante de mí, que han cambiado mi vida, ¿no? Claro, no han sido cosas, digamos, epocales, como dicen los italianos, como el descubrimiento de la electricidad o, en fin, la invención de la radio. Pero, claro, yo aquí pues he ido viendo cómo iba cambiando la vida en España.
Yo me acuerdo cuando vi la televisión, cuando llegó la televisión a España, yo la vi con 12 años en mi colegio en Tortosa, yo estudié allí, en un colegio de Tarragona, compraron un televisor. No lo había en ninguna casa, era demasiado caro, pero el colegio era una institución colectiva y lo compró. Se ponía el televisor en el teatro del colegio y nosotros nos sentábamos y lo veíamos lejos, partidos de fútbol, festivales de la canción y cosas de esas. Luego, pues, claro, fueron llegando, me acuerdo cuando, eso era un pueblo de Navarra, en aquel entonces mi padre estaba en Navarra. Vi a un señor por la calle con una cosa cuadrada en la mano, acercando a la oreja y se oía la retransmisión de un partido de fútbol, un transistor. Yo no había visto un transistor, era maravilloso aquello, ¿no? O sea que uno por la calle... o se corrió entre los chicos. Pues sabéis, en Pamplona hay unas tiendas donde no hay tendero. Tú entras, coges un cesto, te metes dentro y tú directamente coges las cosas. Era un supermercado. Yo vi cuando aparecieron los supermercados en España y nos parecía increíble. Decimos, no, hombre, ¿cómo no? No hay un tendero que ve lo que tú coges y te cobra y tal. Y no, tú entras y están todo allí al alcance de tu mano, ¿verdad? Y luego, claro, fueron apareciendo las máquinas de escribir, primero las mecánicas, luego las electromecánicas, luego las electrónicas, luego los ordenadores. Yo ya estaba aquí cuando la facultad tenía una sala con varios IBM donde se escribía todavía con líneas de comandos. Y estaba, ¿cómo se llama aquel compañero nuestro? Pineda, Miguel Ángel Pineda, que a mí me dejaba. Yo siempre tuve gran curiosidad por toda la tecnología. Le decía, ¿me dejas un poco ahí? Sí, escribe A, B, 2, P, tú. Yo escribía y ¡bum! Aparecía el texto, aparecía de repente justificado, ¿no? Luego, claro, al poco tiempo empieza a haber... bueno, yo siempre había tenido graves problemas para trabajar porque yo normalmente he podido pensar con un poco de tranquilidad solo en una franja horaria determinada, entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada. Porque nadie llama por teléfono, nadie molesta, todos mis libros los he escrito en esa franja horaria, de 11 a 2. Pero claro, con las máquinas de escribir no se podía porque despertabas a la vecindad. Entonces, de repente oigo que, ordenadores y además los ordenadores no hacen ruido. Tú escribes, y eso es fantástico. Eso me lo tengo que comprar. Pero, claro, entonces miré, fui al Corte Inglés y le dije, ¿ustedes tienen ordenadores personales? Sobre todo hay unas cosas que se llama Apple Manzana, por ahí en Estados Unidos, y que parece que tienen unos ordenadores personales. Me dice, era un chico joven, me dice, espere que mire un poco allí, los catálogos y tal. Me dice, pues tenemos uno en el centro del Corte Inglés de Vigo. Le digo, lo quiero, tráigamelo, por favor. Y me lo trajeron. Era un Apple Macintosh, elementalísimo, ¿no? Y bueno, con esto ya me lo llevé a casa y por las noches yo podía escribir. Ya no necesitaba escribir a mano. Pero no podía imprimir, porque las impresoras eran de agujas. Y hacía un ruido bárbaro, tenía un cartel. Podía escribir, pero no imprimir. Y al poco aparecen las impresoras de cartuchos y las láser. Y eso ya te imprimía sin nada. Yo era feliz. Digo, bueno, ya puedo de 11 a 2 de la mañana escribir, imprimir, teclear. Entonces, pues claro, es que la vida pues, ha ido cambiando, claro, y ha ido cambiando todo, como la facilidad de... Una vez yo estaba ilusionadísimo para un trabajo, tenía necesariamente que pasarme 15 días en la Biblioteca Nacional de Lisboa, porque estaba haciendo un trabajo sobre la puntuación en las lenguas ibéricas, en español, en portugués, en gallego, y digo, pues, para consultar las gramáticas portuguesas tengo que ir a Lisboa. De repente veo que todo está publicado en PDF y que lo puedes pedir directamente a la Biblioteca Nacional y verlo en casa. Se me estropeó el viaje. Ya, pues lo pedí, me lo bajé todo y digo, fastidio el viaje a Lisboa. Claro, ya no tiene nada que ver cómo estamos ahora, cómo estábamos en aquella época, ¿no? Para trabajar, para esas cosas. ¿Y cómo has vivido el paso? Yo lo he vivido traumáticamente. Anticipo. El paso de nuestra
licenciatura, primero la licenciatura del Plan del 85, en la que tenemos aquí a Fernando, que es alumno de la primera promoción de italianistas de esta casa, y tanto Manolo como yo fuimos profesores suyos. Pasamos de ese plan del 85 a un plan, tú dices, hiperespecializado, pero en todo caso era el mejor plan de la italianística en toda España. ¿Y cómo has vivido tú pasar de ese plan? O sea, nosotros formábamos italianistas, los cogíamos en primero, los soltábamos en quinto, y solo tenían que hacer latín, teoría de la literatura, lengua española. Todo lo demás eran asignaturas de italianística. En esta facultad se estudiaban cursos monográficos y cursos generales que ni siquiera en las universidades italianas se estudiaban. Sí, ¿cómo has vivido tú el paso desde eso, desde esa abundancia, desde ese cuerno de la abundancia a la actual escasez y aún dándonos con un canto en los dientes? Porque hace 5 o 6 años estábamos peor todavía. ¿Cómo has vivido eso? Sí. Bueno, eso fue una cosa pues dolorosa y traumática, pero explicable bajo ciertos puntos de vista, ¿no? Siempre hay que hacer las cuentas entre, claro, los resultados prácticos. El hecho es que el italiano, pues, es una lengua y la cultura que está junto con ella fundamental para entender incluso la cultura española. No se entiende la literatura española, la métrica, por ejemplo, derivada de la italiana en buena parte, no se entiende el arte español sin el arte italiano, etc. Pero teniendo esa importancia teórica, el caso es que a efectos prácticos una licenciatura solo en lengua italiana tiene pocas salidas profesionales en España, y las universidades desgraciadamente toman muy en cuenta ese dato, ¿no? El italiano funciona muy bien en términos de docencia y de programación si está acompañado de otra lengua. Siempre, si uno puede estudiar inglés y otra lengua, muchas veces inglés, italiano, español, italiano. Pero claro, italiano solo, pues claro, tiene las salidas profesionales muy limitadas. Aquí lo que nosotros tuvimos fue un proceso de hiperespecialización. Cuando yo llegué, como decía, solo teníamos 2 asignaturas, que eran además optativas, dentro de filología románica, que aquí era francés. De repente, bueno, luego empieza la cosa a expandirse, a crearse especialidades exentas, es decir, especialidades sobre una sola lengua, cosa que no ocurría ni en Italia ni en Alemania. Algún amigo alemán me ha dicho: Manolo, es que los españoles sois millonarios, sois ricos, os permitís el lujo de tener como tú un catedrático de italiano, solo de italiano, tú solo te ocupas de eso. Y yo, pues sí. Pues no, eso en Alemania no puede ser. Nosotros somos polivalentes. Yo soy de italiano y de francés, y todos son así. Son 2 o 3 lenguas, 3 a menudo. Y dan clases de las 3, y publican en las 3. No, aquí se produjo un fenómeno de hiperespecialización. Entonces se creó también una licenciatura completa de 5 años de filología italiana, de primero a quinto. Solo existió, eso durante más de 20 años, solo existió aquí y en Madrid. En el resto de las universidades que había filología italiana, Granada, Salamanca, Barcelona, etc., era una licenciatura solo de 3 años. Los primeros eran comunes, sí. Y claro, yo siempre tuve miedo, la verdad, siempre tuve miedo. Dije, tanta su hiperespecialización. Incluso teníamos asignaturas que no existían en universidades italianas. Literatura dialectal italiana. Yo no sé de ninguna universidad italiana que lo tuviera. Puede que tuviera, ¿no? Pero era demasiada especialización. Yo tuve miedo. Tenía miedo de eso. Y efectivamente, un día... pues como ha pasado en otras universidades, porque las especialidades minoritarias como italiano tienen ese problema, que de repente se le cruzan los cables a la alta dirección y dice, se suprime. Eso pues ha pasado hace unos años en universidades
Saarbrücken en Alemania, por ejemplo, donde el italiano era potentísimo, lo han querido eliminar. En otras universidades europeas, yo de vez en cuando recibo cartas de alguien que me dice, por favor, solidaridad con nosotros, nos quieren quitar italiano de la universidad. Porque hay un poco este problema, ¿no? Claro, no hay universidad en el mundo que no tenga, bueno, algunas, vamos, en fin, pero yo he mirado los planes de estudio de universidades americanas perdidas en las montañas rocosas y por lo menos 4 o 5 profesores de italiano para hablar de Miguel Ángel, de Petrarca, de Maquiavelo. O sea, se puede entender que una universidad no tenga a alguien que pueda hablar con cierta preparación de quién fue Nicolás Maquiavelo, o quién fue Petrarca, o quién fue Dante. O sea que siempre, pero claro, es mejor y tiene más posibilidad de supervivencia los estudios de filología italiana cuando están acompañados de algo más, cuando no son una especialidad única y cerrada y limitada, porque entonces disminuye el número de alumnos y hay problemas. Y eso fue lo que nos pasó. Claro, nos pasó que hubo una voluntad nefasta. Sí. Aparte de eso, que claro, ese análisis es acertadísimo, ¿no? Pero nos pasó que hubo una voluntad nefasta de algún que otro vicerrector que nos hizo pasar de una licenciatura completa, 5 años, con asignaturas optativas, como por ejemplo literatura de letra italiana, que impartía yo, dicho sea de paso, a 2 asignaturas. Segunda lengua y su literatura 1, segunda lengua y su literatura 2. Sí, en eso nos dejaron durante unos años. Nos dejaron malamente, sí, porque se ha recuperado la cosa de otra manera, pero claro, pasamos del mucho a nada. A nada, sí, a nada. Eso fue una cosa pues muy, muy traumática, es verdad, y hecha de una manera poco elegante, ¿verdad? Cuando sí, en vez de una lunga fedeltà, una lunga infedeltà. Sí, una traición programada sí, desde el rectorado. Desde eso el fue rectorado, lo que hubo. Sí, sí. Porque podía haberse gestionado la cosa de otra manera y podía haberse buscado una combinación. Por ejemplo, los compañeros de la Complutense de Madrid me dicen, nosotros que tenemos 500 alumnos, no damos abasto con ellos, pero claro, porque tienen la licenciatura en lenguas extranjeras, que se podía haber puesto también aquí, ¿no? Y salvabas todo. En lenguas extranjeras pueden entrar todas las lenguas, ¿no? No digo que hagan como... Recuerdo cuando yo estaba de lector en la Universidad de Turín, el departamento de húngaro, había un departamento de húngaro que en los 3 años que yo estuve solo tuvo un alumno, que hacía primero, segundo y tercero, pero se mantenía, porque la universidad decía, pero si Hungría está aquí al lado, tenemos que tener a alguien de húngaro, ¿no? No, pero es que eliminar italiano de un plan de estudios, eliminar que haya un peso, no una, con carácter tan hiperespecializado, pero tampoco con carácter anecdótico. Que haya un peso es absolutamente fundamental. Yo durante 2 años fui el único estudiante de griego de la Universidad de Alicante. A nadie se le pasó por la cabeza eliminar. ¿Cómo vas a quitar griego de una universidad? ¿Cómo vas a quitar italiano de una facultad de letras? Sí. O sea, si quitas italiano de una facultad de letras, te estás cargando la base de nuestra cultura. Así de claro. Sí. ¿No? ¿Y tú, Fernando, cómo viviste esa especialización de la que fuiste el primer alumno de esa primera promoción? Bueno, te agradezco que me hagas la pregunta. Yo la viví muy bien, claro, yo la viví con un entusiasmo impresionante. Me encontré con que se me ofrecía una carrera completísima justo para lo que yo quería hacer, sin tener muy claro después si la cosa tenía salida o no. Pero independientemente de eso, yo la hice disfrutando muchísimo y aprendiendo mucho. Ellos 2 fueron profesores míos, entre otros. Y fantástico, sí. Fernando pasó rápidamente, sin solución de continuidad, de bicampeón mundial de remo, campeón mundial de remo, 2, a brillante alumno de filología italiana. ¿Cómo ha podido Fernando hacerlo tan bien, viniendo de un esfuerzo tan diferente como era uno de los grandes remeros de Sevilla? ¿No? Te lo agradezco, Manolo. Hoy es el día para hablar de ti. Hoy es el día de Manolo. Hombre, gracias. Es verdad, es que es verdad. Hombre,
No, sí, la verdad es que tengo muy buen recuerdo de todas aquellas asignaturas era un recorrido muy completo, sí, salía uno muy bien preparado si estudiaba, claro, porque siempre una carrera se puede hacer de muchas maneras, pero salí muy bien preparado y además ahora que me gusta recordar que justo este año he cumplido 25 años del doctorado, con la tesis que me dirigió Miguel Ángel y en la cual estaba Manolo de presidente de tribunal. Sí, estos dos profesores pues me han guiado en toda mi carrera, luego también estuvieron presentes en la titularidad. Sí, ha sido una experiencia fantástica, sigue siéndolo. Bueno, ya pasamos de tiempo, ¿eh? ¿Tenéis alguna curiosidad? Podéis preguntar libremente, ¿eh? Una curiosidad sobre tiempos pasados o sobre vidas pasadas o sobre cosas presentes, algo que se os ocurra sobre la facultad. ¿No? Hay una estudiante que quería preguntar algo. Quería preguntar sobre el futuro del italiano en España y concretamente en esta facultad. ¿Cuál sería...? Mira, bueno, vosotros me ayudáis también. La situación de los estudios italianos es muy variada en España, según qué universidad sea. Por ejemplo, creo que ya el único lugar con especialidad única es Salamanca, ¿no?, que tiene estudios italianos. Luego, hay otros sitios donde hay un ciclo de italiano, en otros sitios hay una mención, como es aquí, ¿verdad? O sea, tiene situaciones jurídicas y didácticamente muy diferentes según qué universidad. En Huelva no hay. Yo me maté mucho cuando se creó la Universidad de Huelva y no le mandaba al decano incluso la lista yo cogía las fichas de los alumnos y veía los que eran de Huelva y hacía listas y se lo mandaba. Le digo, todos estos alumnos de Huelva tenemos aquí, ¿no quieren ustedes crear italiano ahí? No quisieron. O sea que, claro, depende de los, digamos, gustos de las universidades, de los intereses, de las programaciones, del personal. En todo caso, existir tiene que seguir existiendo siempre, claro, de alguna forma. Ahora, claro, nosotros aquí, cuando teníamos la especialidad, podíamos formar estupendamente alumnos, ¿verdad? Que podían luego, pues, pasar al doctorado y ahora... De hecho, hay alumnos nuestros que ahora mismo son profesores titulares en Turín, por ejemplo, en Vercelli. Exacto. Juan, sí. No me acuerdo el apellido, un extraordinario estudiante nuestro. Alicia, Juan Aguilar. No, Juan Aguilar no. Juan Aguilar es el que ha venido ahora al departamento. ¿No? No, Juan Aguilar no es, ciertamente no es. No recuerdo. No me acuerdo yo tampoco de su apellido. Alicia, tampoco me acuerdo de su apellido. Ellos dos eran y son pareja. Sí, ambos estudiantes nuestros de especialidad, brillantes, y son profesores titulares, por lo menos Juan está en Vercelli. Es decir, que sí, bueno, Fernando, otros estudiantes nuestros están en nuestro propio departamento ahora, Atilio. Parece que la situación del italiano va a mejorar en esta facultad. Está en periodo de elaboración un nuevo plan de estudios para una nueva licenciatura en lenguas y literaturas modernas, en donde se podrá elegir entre un mayor y un minor, entre italiano, francés y otras lenguas. Es decir, vamos a volver quizá a aquello que nunca se debió abandonar, que es el viejo espíritu de la romanística, ¿no? No va a haber tanta especialidad, pero va a haber mucha más posibilidad de cursar materias tanto lingüísticas como literarias de italianística de aquí a un par de años. Sí, ahí se repetirá el modelo que hay, por ejemplo, en la Universidad de Valencia, que tiene mayor y minor de italiano. Sí, hay una licenciatura en lenguas modernas, entonces se eligen dos, y una es mayor, otra minor, y están encantados y funciona la cosa perfectamente, y ya está. Ese es, digamos, el modelo, creo que al que se tenderá y al que espero que se llegue aquí para de una vez estabilizar las cosas, ¿no? ¿Qué más? O sea que la cosa seguirá y yo creo que mejorará. Yo quería preguntarte, hablamos un poquito de la historia de la facultad. Comentabas antes de cómo era la antigua junta de facultad, que estaba Tortosa, Garnica, Reyes. Cuéntanos un poquito de esa época cuando se estuvo creando la facultad de filología como la conocemos actualmente, Sí, ¿no? Porque sí. ya que era poca gente
esa generación, ¿no? Claro. Bueno, claro, era una facultad pequeña, porque el personal docente se había dividido en 3, ¿no? Y había, pues eso, algunas especialidades que, hombre, estaban bastante bien dotadas de personal. Por ejemplo, en inglés estaba Garnica para lengua y Tortosa para literatura, ¿no? Luego, en literatura española, hombre, aquí esto tenía mucha tradición, había estado López Estrada, que se había ido a Madrid, luego pues estaba Rogelio Reyes Cano, ¿verdad? Y luego vino Jorge Urrutia también, más tarde vino Begoña López Bueno, en fin, o sea que esas digamos, materias estaban muy bien dotadas, clásicas también, ¿no? ¿Verdad, Pepe? Tú recuerdas ya que en aquella época pues, estaban los grandes catedráticos, ¿verdad? Sí. De latín y de griego. Empezaron con la especialidad de filología. Claro, sí. Estaba García Calvo, ¿no? Y Tejera, Exacto, Díaz Tejera, sí. Tejera, García Calvo. Sí. Juan Gil, que luego fue académico, que es académico, vamos, o sea, sí. O sea, había gente pues, de mucho prestigio, sí. Hombre, las especialidades un poco minoritarias eran las que tenían menos personal, lógicamente, sí. Y entonces pues se fue formando poco a poco las distintas áreas, ¿no? De italiano, en alemán también. En alemán hace 4 o 5 años celebraron los 25 de la creación del departamento de alemán, ¿no? Que también, pues aquí había habido un lector y estaba... Klaus Wagner estaba ya. Klaus Wagner... Pero Klaus estaba en Hispánicas. Klaus no estuvo en alemán, en el departamento. No, él vino como lector. Vino como lector, pero seguía siendo... Sí, Klaus Wagner... Pero acabó siendo profesor del departamento. Exacto, a titular de español. Sí. Pero claro, luego también vino el catedrático que era Luis Acosta, que vino casi cuando llegué yo. Y claro, todo se fue ampliando mucho, sí. Número de profesores, número de alumnos... Fue vicedecano, comentado, ¿no? Yo fui vicedecano, sí. De todo, ¿no? Recién llegaba. En aquella época solo había un decano y solo un vicedecano, no como ahora que hay varios, ¿no? Sí, yo fui vicedecano, sí. Como con la Miquis, ¿no? Años, con sí. Vidal la Miquis, ¿no? Con Vidal la Miquis, sí. Y no me gustó mucho la experiencia. Decidí que cargos universitarios, a no ser aquellos en los que estaba muy implicada la docencia y la investigación, como la dirección del departamento, no me iban a interesar. Porque yo notaba que algunas veces iba por un pasillo y uno de los compañeros, de los profesores, volvía la cabeza para otro lado. No me hablaba. Eso pasó con varios. Yo luego me enteraba, digo, es que se han quejado de que creen que tú has impedido que salga la cátedra de su materia y que por lo tanto tú lo estás boicoteando. ¿Qué dice? Pero si yo no sé nada de eso. Y si hacía una cosa bien, tampoco es que me la agradecieran demasiado. Entonces yo pensé que la gestión no era lo mío. Dije, no, voy a ocuparme de lo mío, y de escribir y de mis libros y de atender a mis alumnos y esto, y las cosas, digamos así, de gestión, lo menos que se pueda, sí. Yo aprovecho la circunstancia para lanzar una idea a algunas personas que están en esta sala que forman parte, por ejemplo, de la Junta de Facultad, donde yo ya no estoy. Y esta facultad no trata bien a ilustres profesores que ya se han ido de la docencia. En este caso es una excepción, ¿no? Estamos tratando a Manolo como se merece. Yo estoy encantado. Pero no trata bien esta facultad a la gente que se va. Se debería crear algo así como un colegio de méritos o algo parecido. Yo, por referirme solo a mis 2 especialidades, ya al final de la carrera lo puedo decir, por referirme solo a hispánicas y a italianística, hay 3 profesores en esta facultad que hace muy poco han dejado de ser profesores eméritos, pero siempre serán catedráticos eméritos, porque ese título nunca se pierde, que son de primerísimo nivel en la hispanística internacional y en la italianística internacional. Y son Manolo Carrera, Rogelio Reyes Cano y Pedro Piñero. Esta facultad no trata bien a su gente. Habría que crear
algo para que este capital humano, que es un capital de conocimiento y de experiencia, no se desperdigara y que siguiera estando aquí con nosotros. Pero mira, Así que a Miguel quien Ángel, corresponda que lo traslade a la Junta de Facultad. yo creo que no tendrás mucho éxito porque Nemo profeta, mi patria, ¿sabes? Normalmente yo en la página web que tenemos los profesores en el sitio de internet de la universidad, busco a veces servicios prestados, Manuel Carrera Díaz. Dice, años de servicio, 50. Meses, 0. Días, 0. Exactamente coincide que fueron 50 años. He dado clase ininterrumpidamente durante 50 años. 3 en Turín, 5 en Salamanca y 42 aquí. De España, bueno, el otro día fui a renovar el carnet de conducir y la médica que me vio me dijo, usted ha trabajado hasta el año pasado, pero y con esa edad, le expliqué, es que los profes, está usted trabajado 50 años. Me dice, le habrán dado 50 años, le habrán dado un premio, ¿no? ¿Premio? Digo, ¿de qué? No. Pero hombre, 50 años, pero eso es una cosa. Trabajar por la patria y el rey durante 50 años seguidos. Y le dije, no, me mandó una carta muy amable el rector, eso sí, que supongo que es una carta fórmula para todos, y ya está. Solo lo único que tuve, claro, tengo que decirlo, y ya os lo he dicho, pero tengo que agradecerlo, estos dos amigos y Paolo, que está ahí también, o sea, los 3 amigos me hicieron un regalo maravilloso, que fue gestionar un libro con todos los amigos italianos, y en fin, España e Italia, un viaje de ida y vuelta, estudia en honor a Manuel Carrera Díaz, que yo tengo como una de las cosas en mi mesa y lo miro. Cuando me pongo triste lo miro y digo, pero tengo amigos estupendos. Pero, sin embargo, sí que voy a echar una flor. Como las que llevo Es lo que iba a decir yo, que en Italia sí has tenido un reconocimiento. Eso, en Italia sí, por ejemplo. Bueno, No claro, se queda de porque pie. en realidad cuando uno se dedica a estudiar la cultura de otro país, ese país te lo agradece. ¿Sí? El tuyo ni caso, es lo que tienes que hacer, qué menos. Trabaja, bicho, ¿no? Pero claro, en otro país, no, sí, en Italia sí, me han dado condecoración, me han hecho académico. ¿Sí? O sea, en Me he hecho Italia estoy académico, encantado. como si nada, académico de la Crusca. Eso es lo que yo Estoy quería decir. encantado, ¿no? O sea, que Es decir, algo así como yendo muy deprisa, el equivalente italiano de la Real Academia Española. sí, Académico, bueno, sin más. eso es un privilegio extraordinario, sí. Porque que yo no, ni en mis más enfebrecidos sueños llegué a soñar. Y de repente, sí, porque la Academia de la Crusca se fundó en 1563, era la más antigua de España, y en 440 años solo ha llamado a 7 españoles, que no está mal. Han sido La más un antigua poco- de han sido un Italia, poco pero has dicho restrictivos. de España, de Italia, la más antigua de Italia. Es que has dicho la más antigua de España. La más antigua no, la más antigua de Europa. Ah, de Europa. De Europa, 1583 la Crusca, 1635 la Academia Francesa y 1713 la Española. Sí, la Crusca es la más antigua. Bueno, es la más antigua del mundo, de las academias que siguen vivas y de alto prestigio, ¿no? Y ahí pues solo estuvo en el siglo XVIII Juan Andrés, que era de tu tierra, ¿no? Alicantino, el historiador de la literatura. Luego, en 1919 Menéndez Pidal, en 1969 Dámaso Alonso, y ahora ya en este siglo pues 3 académicos, llamaron Paco Rico, José Antonio Pascual y Darío Villanueva, cuando fue director de la academia, y sorprendentemente me han llamado a mí, ¿no? Que entro como primer italianista español de la historia de la Crusca. Pues estoy encantado. ¿Sí? Entonces de vez en cuando voy a Florencia a las reuniones, hay 4 grandes reuniones cada año. La sede de la academia es un maravilloso palacio de los Medici en las afueras de Florencia, con apartamentos para los académicos. Puedo dormir allí gratis, claro, sí. Cosa que no tiene la Real Academia Española, no tiene alojamiento. No llegas y te tienes que alojar en un hotel a Madrid. No, yo me puedo alojar en el Palacio de los Medici. Es una cosa fastuosa, que no, de vez en cuando tengo que pellizcarme y decir sí.
Sí, es que sí, puedo ir. Y sí, y voy a la Cruzca, no me lo puedo creer todavía. Y bueno, y luego sí, me han dado condecoraciones. Hubo una época cuando iba a dormir, cuando iba a Madrid, me ofrecían siempre la embajada o el Instituto Italiano de Cultura un apartamento para mí. Y me quedaba allí pues 2 o 3 días, con, en fin, hasta un suntuoso bar, todo preparado. O sea, ha sido fantástico yo, por eso, claro, no, nada como Italia para mí. Pero eso suele ser, claro, a los colegas hispanistas italianos les entrega medallas el Ministerio Español. Justa correspondencia, ¿verdad?, de uno a uno. Pero claro, el propio país es que en tu patria no te puedes esperar gran cosa. Ya, pero cumples tu trabajo, es lo que tienes que hacer, para eso estás. Una facultad debería ser otra nada cosa. Nada que agradecer. Bueno, servicios prestados, pero o sea que yo creo que, en fin, no hay que pedir demasiado porque no es fácil que llegue, ¿no? ¿Alguna cosa más? Pues bueno, gracias por haber aguantado las batallitas de la ULT, que ha sido un poco eso. Y en fin, yo pues estoy encantado de ver tantos amigos, ¿verdad? Y bueno, ahora hago una vida de jubilado que no es tan deprimente como yo creía, porque un jubilado tiene muchas cosas que hacer y después de ocuparse. Pero me gustará seguir viniendo por aquí. ¿Por qué no realmente tu proyecto? Que antes me estabas comentando, ¿no? ¿Tienes algún proyecto inminente? Bueno, ¿Sigue investigando? sí, quiero... claro, eso nosotros tenemos suerte. Yo tengo un amigo piloto de Iberia que se ha jubilado hace poco y me dice, es que tú puedes seguir escribiendo. Claro, pero a mí, ¿quién me presta un Airbus 320 para que yo pilote de jubilado? Nosotros podemos... y yo quiero, sí, ponerme alguna cosa, sobre todo rehacer alguna gramática y cosas un poco... De momento lo que ocurre es que como soy el viejo del grupo, los amigos me piden que les haga prólogos para los libros o reseñas de los libros que ya han hecho. Y yo encantado, estoy en plan de prologuista. Y luego también aquí en Sevilla estoy en un grupo de autores dramáticos con Rafa Portillo, tu colega de inglés, y de vez en cuando editamos un libro de piezas de teatro breve. Este año va a salir ahora uno dentro de poco, siempre con un tema. Teatro breve, obras que duran 15 minutos. El desamor es el tema. Y el libro se titula Se acabó. Historias de Se acabó. Piezas breves sobre el desamor. Y eso me tiene muy entretenido. Eso y bueno, y estar en Sevilla, pues medio año, el medio año fresquito estoy en Sevilla, el medio año más caluroso me voy a mi pueblo de Galicia, donde tengo la casa que heredé de mis padres y un huerto y allí estoy encantado. Y desde un sitio o del otro, pues voy a Florencia de vez en cuando. Entonces, ¿qué puedo pedir de la vida? Estoy en 2 de las más preciosas ciudades de Europa, Sevilla y Florencia. Y tengo mi paraíso dorado, verde, porque es como el Amazonas, mi pueblo, todo lleno de vegetación. Entonces, pues estoy encantado de la vida, sí. Y luego sigo teniendo buenos amigos y viendo a buenos amigos como vosotros, ya no pido más. Me basta. Y eso es todo por mí. Entonces, pues gracias a todos por haber venido.